Listo, bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que todo, muchas gracias por su puntualidad. Me presento. Mi nombre es Didier Ferney Pedreros Vega. Soy administrador de empresas de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en evaluación de riesgos y magíster en gestión del riesgo y desarrollo. Actualmente presido la Sociedad Colombiana para la Gestión del Riesgo de Desastres, que es la entidad que invita a la charla del día de hoy, en la cual tenemos como invitada a la doctora Daisy Ofalmina Jerez. Ya ella va a hacer su presentación y va a enunciar todo lo respectivo, pero pues es un agradecimiento muy, muy especial a ella por hacer parte de la sociedad y por desarrollar esta charla. Les cuento antes de comenzar un poquitico de la sociedad. La Sociedad Colombiana para la Gestión del Riesgo de Desastres es una entidad de derecho privado sin ánimo de lucro de tipo asociación que está radicada en Bogotá, Colombia, y que agremia a profesionales dedicados a la gestión del riesgo de desastres y a actividades afines y complementarias, cambio climático, ordenamiento territorial, ordenamiento urbano, entre otros aspectos, que tiene como objeto principal contribuir a la gestión del riesgo de desastres en Colombia y en esta región del mundo mediante acciones de agremiación, consulta, investigación y divulgación de temas relacionados con gestión del riesgo de desastres. Ya hemos sido fundados en 2017. Digamos que nos detuvimos un poquitico a raíz de pandemia, y en los últimos años estamos organizando una serie de charlas y una serie de conferencias con el objetivo de que las personas puedan tener un acceso técnico, científico, a lo que es la gestión de riesgos de desastres con los temas conexos ya mencionados. Adicionalmente, y ahorita más adelante Carlos lo va a mencionar, estamos organizando con la Universidad Nacional de Colombia y con el Sistema Universitario de Manizales la tercera conferencia interamericana de gestión del riesgo de desastres y cambio climático, que tiene como por objetivo desarrollar en Manizales en 2024 una serie de charlas e invitar una serie de expertos con el objetivo de generar una crítica constructiva al tema en la región. Es parte de los procesos que estamos desarrollando y que los estamos invitando muy cordialmente para que participen. Nuevamente, les agradezco a nombre personal y a nombre de la sociedad su participación, y están cordialmente invitados a escuchar la charla de la doctora Daisy. Muchas gracias, Carlos. Puede continuar, por favor. Bueno, muchas gracias, Didier. Mucho gusto, me presento. Yo soy Carlos Cantillo, soy el vicepresidente de la Sociedad Colombiana para la Gestión del Riesgo de Desastres y hoy vamos a tener una conferencia muy interesante que nos la va a dictar la doctora Daisy Jerez. La conferencia se denomina Construcción Social del Riesgo de Desastres en el municipio de Piedecuesta, Santander, dimensiones socio-representacionales. La doctora Daisy, el nombre completo, Daisy Ofelmina Jerez Ramírez, hace parte del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es profesora e investigadora de tiempo completo, titulara de ese instituto. También es investigadora a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de México, SINCONACYT, doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con maestría en Trabajo Social también de la UNAM y licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Industrial de Santander en Colombia. Es reconocida con el Premio de Investigación Serge Moscovici del 2019 como la mejor tesis internacional de doctorado en representaciones sociales. Cuenta con una estancia de investigación en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil. Es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. En el año 2018 fue invitada por el Jet Propulsion Laboratory JPL de la NASA para impartir una conferencia sobre las implicaciones sociológicas de la colonización de Marte. Ha desarrollado en México, junto con un grupo de expertos, la aplicación Ciesgo. Ya ahorita por el chat les paso la dirección web,
que es una aplicación web y móvil que muestra en tiempo real mapas digitales de las zonas de vulnerabilidad y riesgo de una población con base en encuestas realizadas directamente a los pobladores y utilizando dispositivos móviles inteligentes. La doctora Daisy también hace parte de la Sociedad Colombiana para la Gestión del Riesgo de Desastres. Entonces, bienvenidos todos los participantes, bienvenida la doctora Daisy, muchas gracias por su amabilidad, ya le doy la palabra. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, pues quiero iniciar agradeciendo la invitación a la Sociedad Colombiana para la Gestión del Riesgo. Gracias por la invitación y bueno, como bien lo mencionaba ya el ingeniero Carlos, hago parte ya de la sociedad. Sí, sí está bien estable mi conexión. Está perfecta, está muy bien. Ah, bueno, perfecto. Es que los escucho entrecortado, pero bueno. Nuevamente retomo, muchas gracias por el espacio, agradeciendo sobre todo al presidente, al magíster Didier Pedreros por la invitación y también al vicepresidente, al ingeniero Carlos Cantillo, con quien he estado en contacto para el desarrollo de esta charla. Bueno, agradecerles también el espacio. Voy a presentarles, si me permiten. Me dicen, por favor, cuando ya se esté. Listo, ya está en la primera diapositiva. Ok, perfecto, sí. Bueno, pues sí, en esta ocasión les voy a presentar y un poco también para debatir los resultados de lo que en su momento fue resultados de mi tesis de doctorado, que la desarrollé en el municipio de Piedecuesta. Ustedes saben, es un municipio que queda en el departamento de Santander, al nororiente colombiano. Básicamente me ha interesado el tema de representaciones sociales porque es una metodología que no ha sido muy utilizada para el estudio de la gestión de riesgos y creo que es importante como herramienta teórica y también como herramienta metodológica. Y bueno, el día de hoy voy a mostrar brevemente en esta primera parte los resultados de esta investigación, pero también quiero mostrarles otra investigación que se ha realizado aquí en el territorio mexicano en relación a riesgos asociados a fenómenos volcánicos, ¿no? Entonces vamos a ver qué utilidad puede tener este tipo de metodologías y de teorías para esta temática, que como sabemos es muy, muy importante. Colombia, en realidad, al igual que muchos países de la región, pues es un territorio altamente vulnerable y altamente expuesto a desastres relacionados con procesos de diferente naturaleza. Y en este sentido, creo que es importante resaltar lo que para mí son tres eventos o tres desastres que han marcado la historia del tema a nivel nacional, no solamente por el nivel de afectación que han tenido en el territorio, sino también por el ritmo que de alguna manera marcaron en la evolución de la normatividad, de la legislación colombiana en el tema. Inicialmente, pues podríamos hablar del terremoto de Popayán en el 83 y de la avalancha de Armero en 1985, que podríamos decir que son antecedentes directos de lo que en su momento fue el Sistema Nacional para la Prevención y de la Atención de Desastres a partir del Decreto Ley 919 de 1989. Y también lo que se conoció en su momento como la ola invernal del 2010-2011, que fue el antecedente directo de nuestra primera política nacional en gestión de riesgos a partir de la ley 1523 del 2012. Y hago referencia precisamente a esta ley, a este evento, la ola invernal 2010-2011, porque como sabemos fue un desastre que afectó más del 80% del territorio nacional y Piedecuesta, que es la zona de estudio de esta investigación, pues fue un municipio bastante afectado por los efectos de esta ola invernal. Y un poco la intención de esta investigación pues fue a partir de esa experiencia cómo la población piedecuestana pensaba, ¿no? Comunicaba
y construía su propio concepto de riesgo. Entonces, a partir de esta idea, el objetivo general de esta investigación fue caracterizar los procesos de construcción social del riesgo en el municipio, les decía, es el municipio de Piedecuesta, desde dos bases teóricas. Por un lado, la teoría de las representaciones sociales y por otra, el estudio social de los desastres. Entonces, un poco el objetivo ya nos habla de cuáles van a ser o cuáles fueron en su momento los sustentos teóricos de esta investigación. Todos sabemos que este paradigma alternativo, este enfoque social de los desastres, desde donde se incluyeron conceptos tan importantes como el de percepción social, el de vulnerabilidad, ha sido un paradigma que vino de alguna manera a cuestionar el paradigma tradicional que siempre, por mucho tiempo, se utilizó, en donde se reducía el desastre solamente al desarrollo de un fenómeno natural, ¿no? Entonces, ya con la inclusión de conceptos como la vulnerabilidad, como la percepción, pudimos, de alguna manera, otras ciencias, sobre todo de las ciencias sociales, incorporarnos al estudio de un tema tan complejo como lo es la gestión del riesgo de desastres. Es importante mencionar y recordar que precisamente este enfoque alternativo, este paradigma alternativo, ya no ve al desastre como un evento, sino como un proceso, ¿no? A partir de la confluencia de tiempo y espacio de, por un lado, lo que podríamos decir que son las características sociales de una estructura, ¿no? Las deficiencias, las susceptibilidades previas que tiene una estructura social, que es la denominada vulnerabilidad, y por otro, una serie de amenazas que pueden tener diferente naturaleza, bien sea física, bien sea socioambiental o también antropogénica. Precisamente desde esta noción de construcción social de riesgo se han incluido conceptos tan importantes como el de percepción social, ¿no? Porque no solamente la idea ha sido estudiar objetivamente cuáles son las deficiencias económicas, sociales de la población, sino también cuáles son los elementos sociocognitivos y culturales que pueden aportar o no aportar en su momento a una real gestión del riesgo. Entonces, esta noción de percepción fue muy importante para la inclusión también de otras ciencias como la psicología, la sociología, la antropología, y sobre todo ha sido un concepto que marcó desde los trabajos de la antropóloga Mary Douglas, que de alguna manera incorporaban estos esquemas sociocognitivos y culturales también al entendimiento de lo que en una población se entendía como riesgo, en este caso riesgo de desastres. Sin embargo, en esta investigación, el concepto de percepción social nos quedó muy corto porque no encontrábamos este puente intersubjetivo entre dos nociones o dos conceptos que para nosotros eran muy importantes, que era la noción de prácticas y la noción de conocimientos. Entonces, por eso fue necesario migrar a otro concepto más complejo, el de percepción, que es la teoría de representaciones sociales. Les quería comentar que precisamente uno de los elementos que llamó la atención de esta investigación para ser acreedora de este premio Ser Moscovici es que no hay muchas investigaciones a nivel internacional sobre gestión de riesgos tratado o estudiado desde esta teoría de representaciones sociales. Los más comunes es desde el concepto de percepción. Pero bueno, ya entrando en materia de teoría de representaciones sociales, me gustaría un poco acercarlos a este concepto. Es una teoría que fue elaborada por Serge Moscovici, un psicólogo social, que de alguna manera vino a ampliar un poco más el concepto de representaciones colectivas que había sido elaborado por Durkheim, el padre de la sociología. Este concepto de representaciones sociales o el origen de las representaciones de tipo social se determinan en el hecho de que somos sujetos sociales que requerimos de interacciones comunicativas para que todo objeto o fenómeno que ocurre en una realidad determinada pueda ser incorporada al sistema de pensamiento compartido, ¿no? A partir del lenguaje. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? A partir de esta noción de representaciones sociales, entender cómo una población incorpora elementos propios del riesgo de desastres y construye su propia narrativa
es compartida en simultáneo a partir de la interacción entre sujetos. Bueno, las representaciones sociales conceptualizadas podrían decirse que son sistemas que se expresan a partir de códigos compartidos y de una práctica lingüística que reduce la posible ambigüedad en la interpretación del mundo. Entonces, ese ha sido uno de los objetivos, o fue uno de los objetivos de esta investigación. Ahora, como tratábamos con dos teorías diferentes, nos dimos en la tarea de realizar lo que en ese momento llamamos como un ejercicio de integración teórico-conceptual, que de alguna manera era como un mapeo de los elementos conceptuales que nos brindaban las dos posturas teóricas para ver cómo se ubicaban y cómo interactuaban entre ellos, ¿no? Entonces, partimos del hecho de que el riesgo de desastres es una construcción social, ¿no? Que desde este enfoque de estudio social o de paradigma alternativo nos dice que está principalmente integrada por una dimensión conocida como amenaza y una dimensión conocida como vulnerabilidad, que tiene diferentes características y que puede ser observada, percibida a partir de diferentes niveles. Por ejemplo, en el caso de la amenaza, puede ser percibida a partir de su proximidad, del nivel y de la frecuencia, y la vulnerabilidad también se manifiesta de diferentes dimensiones, desde lo socioeconómico, desde lo físico, estructural y también desde lo cultural y político. Entonces les decía que esta noción de riesgo de desastres lo tomamos como una construcción social que de alguna manera está conformado por un conjunto de conocimientos y de prácticas que pueden tener diferentes dimensiones. Aquí entonces entran los aportes de la teoría de representaciones sociales, porque las representaciones sociales o esta teoría lo que nos dice es que esta interacción comunicativa tiene una serie de procesos que son sociocognitivos, que son los procesos de anclaje y de objetivación, y interfiere también temas de identidad precisamente para generar ese puente intersubjetivo entre la noción de conocimientos y de prácticas, pero a su vez también tiene una dimensión socioestructural que de alguna manera interactúa con estas dos dimensiones que ya conocemos del riesgo de desastres, que es la amenaza y la vulnerabilidad, ¿no? Circulan a partir del ejercicio comunicativo entre toda la población a diferente escala, que puede ser un macronivel, un mesonivel o un micronivel, y por supuesto todo esto en una dimensión socioterritorial. A partir de este mapeo encontramos tres dimensiones o tres categorías principales para el estudio del riesgo desde la teoría de representaciones sociales, que es la dimensión sociocognitiva, la dimensión socioestructural y la socioterritorial, que ya la iremos detallando en las siguientes diapositivas. Un poco para conocer el contexto de estudio, bueno, Piedecuesta es un municipio que se ubica al nororiente del territorio colombiano, en el departamento o estado de Santander. Hace parte de la área metropolitana de Bucaramanga, que como sabemos es la capital del departamento de Santander, y por hablar de algunas características específicas de la población, del territorio, de la extensión, pues tenemos que el municipio tiene una superficie aproximada de 481 kilómetros cuadrados, con una población que en proyecciones al 2023 es de más de 190,000 habitantes, pero tiene una característica y es, por ejemplo, que en la zona urbana, que es esta manchita verde que estoy señalando aquí, que es más o menos 16 kilómetros cuadrados, es decir, un 3.3% del territorio global del municipio. Aquí en esta manchita se concentra casi el 80% de la población. Y eso de alguna manera nos habla de algunas características socioeconómicas muy importantes del municipio que también van a entrar a intervenir en el proceso de construcción social del riesgo y de la propia narrativa de la población, ¿no? Entonces, estamos hablando de un municipio que tiene una alta densidad poblacional en la zona urbana, por supuesto una concentración de servicios en esta zona, también un proceso
que ha venido desde los 80, 90, un proceso paulatino de abandono de la zona rural y sobre todo unos asentamientos irregulares que se han generado, sobre todo a partir de los 90, con la llegada de población desplazada por el conflicto armado interno. Entonces, esta primera caracterización nos permitió identificar 3 grupos poblacionales importantes para estudiar el tema de riesgo de desastres en el municipio, que era, por supuesto, la zona urbana, la zona rural y también la periferia urbana o la zona periurbana, en donde se establecieron estos asentamientos irregulares que fueron habitados principalmente por esta población desplazada. Para nombrar algunas problemáticas globales del municipio, pues son un bajo nivel de ruralidad, precisamente por este abandono paulatino, por la concentración de bienes y servicios en el área urbana, una deficiencia de cobertura de educación, salud, deporte, cultura, vivienda, servicios públicos y seguridad, asentamientos precarios en zonas de alta amenaza, sobre todo cuando hablamos de estos asentamientos irregulares, que también fueron objeto de este estudio. Por supuesto, la presencia de población desplazada y una ineficiente política de atención, siendo las localidades periféricas las zonas de mayor recepción, amenazas asociadas a actividad geológica y eventos hidrometeorológicos, una alta vulnerabilidad al sector base de la economía y malas prácticas agroindustriales en el uso del suelo y sus recursos hídricos. Entonces, bueno, a partir de la identificación de estas 3 zonas de estudio que les vuelvo a comentar, lo urbano, lo rural y la periferia, desarrollamos una serie de instrumentos como fue la cartografía social y algunas actividades que se desarrollaron comunitariamente que nos permitió un primer acercamiento a partir de un diagnóstico de vulnerabilidad amenaza, pero a partir de esos ejercicios de cartografía social y de mapas de actores. Entonces, un poco como para caracterizar cuál es la condición de cada uno de estos sectores a partir del mismo ejercicio de identificación de problemas de la población. Tenemos, por ejemplo, que en la zona rural el tema de riesgo de desastres se relacionaba mucho con el elemento natural agua, pero lo planteaban desde la problemática de escasez, que la población lo relacionó principalmente con 3 causas. La primera, la modificación en los índices de precipitación, que la población percibe que ha sido una modificación extrema en las últimas décadas. Bueno, no existe una cobertura de servicios de agua potable ni alcantarillado, aunque muchas de estas poblaciones son de las más antiguas del municipio, todavía no cuentan hasta la fecha con un servicio de agua potable ni alcantarillado, y una práctica de acaparamiento del agua, sobre todo por las avícolas, granjas avícolas que están funcionando en la zona, ¿no? Y que ellos perciben como uno de los principales problemas durante las épocas de sequía. Entonces, a partir de estas causas y a partir de estas problemáticas vienen una serie de prácticas como es la perforación en búsqueda de aguas subterráneas, la tala de bosques para la renovación de suelo agrícola y las modificaciones del cauce del agua. Ahora, en el caso de los asentamientos irregulares, que recuerden que les decía que son asentamientos sobre todo donde llegaron población desplazada por el conflicto armado interno, también cuando hicimos la exploración del tema de riesgo de desastres, lo relacionaron sobre todo con 2 elementos naturales, que es el agua y la tierra. A ver, un poco para contextualizar, aunque estos celulares obviamente son de menor data, es decir, más recientes que los sectores rurales, en estos sectores periféricos sí ya tienen un servicio de agua potable las 24 horas. Sin embargo, carecen del sistema de alcantarillado. Entonces, estamos hablando de zonas de alta pendiente en donde se establecieron casas o se construyeron casas, obviamente de autoconstrucción, con muy pocos o casi nula materiales adecuados y formas de construcción adecuadas. Entonces son viviendas que están en zonas de alta pendiente, en donde casi
todo el agua de uso doméstico es vertido sobre esta pendiente, sobre la masa de tierra, y obviamente esto ha llevado a una saturación de los suelos, lo que ha desencadenado en una serie de procesos de remoción de tierra. De hecho, en 2005, por la caída de roca y por deslizamiento de tierras, fue necesario la reubicación de una parte de estos asentamientos. Sin embargo, y de forma paradójica, ellos no perciben este como su principal problema en relación al riesgo de desastres. Entonces, en el tema de tierra, su principal riesgo de desastre, como ellos lo comentan, es la tenencia o los problemas de tenencia de tierra. Entonces, un poco el discurso, la narrativa va hacia que la posibilidad de que ellos puedan ser propietarios de su propia tierra, de su propio espacio, les puede reducir los riesgos a los desastres que ellos ubican también de forma tanto al interior como al exterior de su propia comunidad. Entonces, esto es muy importante porque generalmente en la noción de gestión de riesgos tratamos de adecuar ciertos conocimientos o ciertos elementos dejando aislado la narrativa completa. Entonces es muy común cuando llegamos a una población que, por ejemplo, esperamos que al hablar de riesgo nos hablen de las lluvias, nos hablen de las inundaciones, nos hablen de fenómenos muy físicos. Sin embargo, para ellos es un conglomerado de información, de conocimiento, de práctica que tiene que ver con condiciones vulnerables. Y entonces ahí también entra, por supuesto, temas como las drogas, temas como la inseguridad y también problemas sociales de tenencia de tierra, como lo vimos en este caso para estos asentamientos irregulares. Ahora, para el caso urbano, digamos que la narrativa cambia un poco. Cuando preguntamos o cuando tratamos de profundizar en esta narrativa del riesgo, encontramos que sobresalen dos problemáticas que sin embargo tienen una forma de análisis diferente al interior de esta comunidad. Por ejemplo, el riesgo lo relacionan con los problemas de contaminación ambiental, obviamente por el manejo inadecuado de desechos, por la contaminación de ríos, por la contaminación de zonas verdes, y en este análisis y reflexión de la problemática de contaminación ambiental, la reflexión del grupo va hacia el interior, ¿no? Es decir, ubican como la principal causa de la contaminación ambiental, de este riesgo, la falta de conciencia de los pobladores del mismo barrio. Sin embargo, unido a esta noción de riesgo, también se encuentra la problemática de inseguridad ciudadana, que ellos lo ubican en los altos índices de delincuencia y la venta de drogas o estupefacientes en la zona, que según ellos ha incrementado sobre todo desde la llegada de esta población desplazada por la violencia. Entonces, en este caso, la reflexión de causas va hacia afuera del grupo. Ellos no son los responsables, sino los responsables es la llegada de población de otros lugares que ellos desconocen el origen totalmente. Entonces, hay esa doble reflexión que ha sido muy interesante también para la construcción de los resultados. Aquí solamente para algunas fotos que nos permitan ubicarnos en las diferentes áreas de estudio, pues esta es los asentamientos irregulares, el sector llamado Nueva Colombia, que como vemos son casas de autoconstrucción, algunas en zonas de alta pendiente, que obviamente están expuestos a amenazas de remoción de tierra y de caída de rocas, que de hecho ya han sido eventos o desastres que se han presentado en el pasado. Aquí, esto es en la zona rural, en la vereda del Duende, que muestra algunas prácticas de acaparamiento de agua o de recolección de agua ante la situación de escasez, que es las cisternas y los tanques de almacenamiento. Más o menos la alcaldía busca ir cada 15 días o cada mes hacia estas zonas para llenar estos tanques, que ya es muy común en las prácticas de esta población, porque como sabemos, históricamente no han podido contar con los servicios básicos. Y aquí alguna foto de lo que ocurrió en 2010, 2011, ligado a esta ola invernal, deslizamientos, daño en la infraestructura urbana como puentes y por supuesto inundaciones en varios sectores de Piedecuesta. Bueno,
Ahora, para hablarles de la metodología, trabajar el tema de riesgo de desastres desde la teoría de representaciones sociales, digamos que genera ciertas características particulares que requirió de una triangulación de herramientas e instrumentos que terminaron agrupándose en lo que llamamos dos momentos metodológicos. El primero, que es aquel que buscaba, el primer momento metodológico que buscaba profundizar en el dato representacional utilizando herramientas que han sido tradicionales en el estudio de representaciones sociales, que son herramientas o instrumentos interrogativos como las entrevistas de profundidad, semiestructuradas y los cuestionarios de asociación libre que se llevaron a cabo con la población de las tres zonas de estudio. Recuerden, la zona urbana, la zona rural y la periferia. Y un segundo momento metodológico que ya se apropió, de alguna manera utilizó los instrumentos típicos o muy utilizados desde el estudio social de los desastres, como es la cartografía social, el diagnóstico de vulnerabilidad amenaza, el mapeo de actores, la observación participante también. Y de alguna manera, este segundo momento, sobre todo el principal objetivo era identificar cómo estos elementos de amenaza y vulnerabilidad que sabemos que hacen parte del macroconcepto de riesgo de desastres, eran nociones que eran incorporadas al sistema de pensamiento colectivo para formar o construir una narrativa propia al riesgo de desastres para estos diferentes grupos. Entonces, bueno, fueron más o menos 30 entrevistas a profundidad, más de 70 cuestionarios de asociación libre y talleres de cartografía social con los tres grupos de estudio. Aquí algunas fotos de las actividades y bueno, quiero pasar a los resultados porque hay una segunda parte que quiero hablar de un caso, pero aquí en México un poco para abrir también el debate de cómo puede cambiar el tema de representaciones sociales de acuerdo a la zona de estudio, ¿no? Las dimensiones o las categorías de análisis se construyeron a partir de las tres grandes dimensiones que pudimos identificar a partir de este mapeo o este ejercicio de integración teórico-metodológica. Como ya les decía, la dimensión sociocognitiva, la dimensión socioestructural y la dimensión socioterritorial. Importante, ¿no? Digamos que estudiar las representaciones sociales desde estas tres grandes categorías nos permitieron visualizar o evidenciar lo que llamamos una doble textura. Es decir, el riesgo de desastres en el municipio de Piedecuesta era una narrativa continua, ¿no? Compartida por el global de la población, que sin embargo tenía elementos distintivos que caracterizaban la narrativa de las diferentes zonas de estudio, la zona urbana, la zona rural y la zona periférica. Para dar un ejemplo, en la dimensión sociocognitiva, ¿no? Los elementos distintivos entre las tres zonas de estudio lo encontramos, por ejemplo, en los contenidos básicos, en donde buscábamos identificar cuáles eran las fuentes del conocimiento para la construcción de la narrativa del riesgo, cuáles eran los medios, cuál eran el conocimiento mismo y las prácticas que desarrollaba cada lugar de estudio en torno a la gestión del riesgo. Pero al mismo tiempo también habían elementos globalizantes, es decir, que unían a estas tres zonas de estudio. En el caso de la dimensión sociocognitiva, lo pudimos encontrar en los elementos integradores a partir de las nociones de anclaje y las nociones de objetivación. Quiero solamente profundizar en la parte de anclaje social, porque a partir de las líneas de anclaje se identificaron, podríamos llamarlo, tres categorías de riesgo que compartían las tres zonas de estudio. Entonces, por ejemplo, en cada zona de estudio se podría identificar lo que ellos denominaban como un riesgo inmediato, es decir, es este riesgo que generalmente está relacionado con condiciones emergentes que alteran o modifican transitoriamente la cotidianidad, ¿no? Entonces, estos riesgos que ellos decían no los teníamos pensado, aparecen de la nada, movilizan todos los recursos, la atención, pero después de que se superan, desaparecen casi por completo de la narrativa cotidiana y de la preocupación colectiva.
También, por ejemplo, podríamos hablar de una categoría denominada riesgo latente. Entonces, el riesgo latente es esta exposición intermitente ante una problemática que aparece y desaparece en el marco de ciertos detonantes contextuales. Ya lo vamos a identificar este riesgo latente a partir sobre todo de las problemáticas de la zona rural. Y finalmente, se hablaba o identificamos otro concepto que es el de riesgo permanente, que es aquella información, ¿no? Aquella construcción narrativa del riesgo que agrupa condiciones que generan mayor atención y mayor expectativa en el grupo social. Eso es decir, que movilizaba la atención y movilizaba los recursos sociales casi de forma permanente en las comunidades. Entonces, para dar un ejemplo de cada una de estas tipologías de riesgo, por ejemplo, el riesgo inmediato, podríamos decir que eran los deslizamientos de tierra que se generaban en estas zonas, estos asentamientos irregulares, que generaban pánico y atención en el momento que ocurrieron, pero para ellos no era su principal problemática de riesgo. Entonces, en un momento ocuparon el discurso y ocuparon la atención de la población, pero después de que la emergencia fue atendida, tiende a desaparecer de este discurso cotidiano. Ahora, por ejemplo, el riesgo latente lo identificamos sobre todo en el desabastecimiento de agua en las veredas, ¿no? En las zonas rurales, digamos que Piedecuesta ha sido catalogado como municipio, municipio de fuente de agua, ¿no? Municipio hídrico, por la cantidad de fuentes hídricas y por la capacidad de la generación de este recurso en el municipio. Entonces, quiere decir que sí es un municipio que cuenta con este recurso de forma abundante. Sin embargo, debido a ciertos cambios en el clima, debido a ciertas modificaciones del sistema climático y también en la topografía, hidrografía del lugar, hay ciertos periodos de sequía en donde es más difícil para estas comunidades que no tienen acceso al agua potable tener acceso a este recurso para sus cultivos o para el mantenimiento de sus animales, ¿no? Entonces, por eso hablamos que es un riesgo latente. Cuando no hay sequía, no hay una problemática o un conflicto por el agua en la zona. Cuando hay sequía, este problema o este riesgo aparece y desaparece. Por eso le llamamos riesgo latente. Ahora, el riesgo permanente lo hablamos, por ejemplo, en el tema de la tenencia de tierras, que también en la zona urbana era una problemática muy asociada con el riesgo de desastres para ellos. Entonces, en estas dos comunidades, sobre todo, sobresalía este tema de riesgo permanente respecto a la imposibilidad de tener una tenencia de la tierra y poder, de alguna manera, movilizarse conjuntamente hacia otros riesgos mientras no se solucionara esta problemática principal para ellos, ¿no? ¿Qué encontramos entonces? Y esto es algo que nos puede servir para estrategias de comunicación del riesgo que se hagan en diferentes contextos. Encontramos que los conocimientos que podrían ser agrupados en esta noción de riesgo permanente, ¿no? Se evaluaban a partir de lo transitorio o permanente que podía ser el riesgo. Entonces, todos los conocimientos y toda la información que para la población sea catalogada como riesgo permanente era retenida y anclada de forma selectiva más fácilmente por el sistema de pensamiento colectivo. Y entonces, estos riesgos permanentes tienen mayor incidencia en la generación de conocimientos para la gestión como en la orientación de prácticas para la gestión, sin que lo cotidiano llegara a naturalizar el mismo riesgo. Es decir, ustedes saben que cuando se naturaliza un riesgo desaparece la noción de riesgo. En este caso, era un riesgo que ellos percibían cotidianamente, sin embargo, nunca dejaron de verlo como riesgo para ellos, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Todo elemento que sea catalogado como riesgo permanente es más fácil, llama más la atención y moviliza más recursos y es más fácilmente relacionado con procesos a largo plazo de gestión del riesgo. Bueno, la dimensión socioestructural tenía que ver, por ejemplo, con las nociones de amenaza y de vulnerabilidad. Llamaba la atención, por ejemplo, en el caso del elemento natural, que podríamos relacionarlo con el concepto de amenaza, podía variar la noción de acuerdo al sentido otorgado
por el conjunto social. Entonces, por ejemplo, en el caso de ciertas localidades, el agua podría ser una amenaza y para otros podría ser un recurso sin dejar o desconectarse de la noción de riesgo de desastres. Así entonces, la percepción que se tiene del fenómeno físico en un contexto de riesgo de desastres podía tener dos tendencias. A mayor frecuencia, a mayor proximidad y a mayor exposición del elemento natural era percibido como una amenaza. De forma contraria, cuando este elemento natural tenía una baja frecuencia, una baja proximidad, pero una alta exposición, el elemento era entendido como un recurso, no como amenaza. Entonces eso lo veíamos, por ejemplo, en el tema del agua. Si bien en la condición de abundancia para la zona de la periferia, porque tenían agua 24 horas, sin embargo, esto estaba llevando a la saturación de tierra y esto desencadenaba cierta remoción en masa, se determinaba como un elemento de amenaza. Sin embargo, en las zonas rurales, en donde el agua era tema de escasez, ¿no? O tenía condición de escasez, era vista o entendida como un recurso. Y esto también es muy importante. No siempre los elementos naturales en el discurso del riesgo son necesariamente entendidos como amenaza y no dejan de ser por eso parte del discurso de riesgos de desastres. Bueno, en el elemento, en la dimensión socioterritorial no me quiero detener mucho, pero básicamente tenía que ver con las características de agencia socioespacial de las diferentes zonas de estudio. Y les digo que no me quiero detener mucho aquí porque quiero hacer mención de una segunda parte de una investigación también de representaciones sociales, pero que se desarrolló aquí en el sur de México. Para dar unas conclusiones muy rápidas sobre esta primera parte de estudio, es importante señalar que el riesgo es un concepto diverso y dinámico en tanto representa un constructo social definido desde particularidades espaciotemporales, ¿no? El riesgo de desastres también es multidimensional. Entonces, la información que conforma o compone el sistema de sentido común desde donde se construye este objeto social se alimenta tanto de fuentes físicas como factuales, subjetivas y simbólicas que les dan significado a partir de la práctica colectiva. Y finalmente, la vulnerabilidad y la amenaza son ámbitos constitutivos del escenario de riesgo que representan, más allá de evidencias empíricas, narrativas que implican procesos modeladores de la realidad. Me disculpo porque hoy está más que nunca mucho ruido en el entorno, no sé por qué. Bueno, ya para esta segunda parte, les voy a hablar de también una investigación en donde se trabajó representaciones sociales, pero desde otra herramienta que es el Iramutet, que es un software que se basa básicamente en análisis lexical. Pero vamos a mirar otra forma en que también las representaciones sociales pueden ser útiles para el análisis de la gestión del riesgo. En este caso, que esto fue una investigación de hace 2 años, tratamos de determinar las representaciones sociales del riesgo asociados a erupciones volcánicas en una comunidad llamada Chapultenango, que queda al sur de México, en el estado de Chiapas. Para contextualizar un poco la zona de estudio, cabe decir que en Chiapas están 2 de los 14 volcanes activos en México, que es el volcán Chichón y el volcán Tacaná. El volcán Chichón es un volcán que se encuentra ubicado en la zona Zoque, al noroeste del estado chiapaneco, y que colinda o se encuentra ubicado entre los municipios de Chapultenango, de Francisco León, Ostoacán y Pichucal. Específicamente nosotros trabajamos con la población de Chapultenango. Chapultenango es una población que se encuentra en la región fisiográfica de las montañas del norte y de acuerdo al último censo de población y vivienda que fue desarrollado en 2020 aquí en México, más o menos cuenta con algo más de 7,000 personas en la zona,
ubicadas o distribuidas en 23 localidades, en donde Chapultenango también es la cabecera municipal. El censo lo ubica como una población de alta marginalidad, ¿no? Y una característica importante es que más del 70% de la población mayor de 3 años habla por lo menos una lengua indígena. Y pues obviamente sabemos que los pueblos indígenas en toda Latinoamérica están relacionados con contextos de alta marginalidad socioeconómica y por supuesto política, ¿no? Entonces esto nos da una idea también de la zona en donde se desarrolló el estudio. Para hablar muy rápidamente de algunas actividades económicas bases en la región, pues sobre todo es una zona agrícola, ganadera, y en donde también en los últimos años se ha impulsado el sector turístico, sobre todo por lo llamativo de este volcán. Como vemos, después de la erupción, que fue una erupción en 1982, dejó una laguna que es muy visitada tanto por turismo nacional, pero sobre todo por turismo extranjero. Entonces, digamos que este nuevo impulso como zona turística ha generado ciertas modificaciones en los procesos socioeconómicos de la población. Para hablar un poquito, generar la línea de tiempo respecto al riesgo sobre el que trabajamos en ese momento, que es la erupción de 1982 de este volcán Chichón, es importante hablar de dos acontecimientos anteriores que marcan un poco la historia de lo que ocurrió a partir del 28 de marzo de 1982. El primero es que hasta la fecha, es decir, hasta 1982, el único documento académico que había sobre el volcán Chichón fue el desarrollado por el geólogo alemán Muller-Rier, que hizo o construyó un artículo denominado El Chichón, único volcán en actividad en el sureste de México. ¿Por qué es importante? Porque podríamos decir que hasta 1982 muchos pobladores y muchos de los grupos institucionales de la zona no sabían que el Chichón era un volcán, porque de hecho tenía un domo, no era totalmente cerrado, y ese domo fue el que terminó estallando a partir de la erupción de 1982. Entonces, este fue el primer y único artículo académico sobre el volcán hasta 1982, ¿no? Entonces, digamos que después de la erupción fue que llamó la atención esta zona y se empezó a generar mayor información científica y técnica sobre el volcán. Otro dato importante, en 1981, es decir, un año antes de ocurrido la erupción volcánica, se generó un informe técnico debido al reconocimiento geológico de la Comisión Federal de Electricidad, en donde se daba cuenta, se hablaba de la presencia de gases y de pequeños sismos en el edificio volcánico, lo que daba a entender que efectivamente el Chichón era un volcán en actividad, que estaba entrando o ya estaba en actividad desde hacía varios años. Sin embargo, este informe técnico terminó siendo archivado y nunca se le dio seguimiento, y eso fue finalmente lo que se encadenó, pues parecía lo inevitable, ¿no? Que en 1982 se generara la erupción, que fue una erupción con explosiones de tipo pliniana, que terminó desapareciendo el cono de la estructura del edificio volcánico, y que ha sido considerado el desastre relacionado con la erupción volcánica más grande de la historia de México. Estamos hablando de más o menos un cálculo de 2.000 muertos y una reubicación o un desplazamiento de más o menos 20.000 personas a partir de la activación del plan DN3, que es liderado por el ejército mexicano y que desplazó muchas de esas personas, principalmente a la capital chiapaneca, a Tuxtla, y también a la capital del estado de Tabasco. Entonces, bueno, ese es el antecedente directo de este estudio. Y ahora el tema de representaciones sociales. En el caso de Piedecuesta, nosotros trabajamos con la línea procesual, que busca no solamente entender el contenido, sino también el proceso por el cual se generan las representaciones sociales en un tema determinado. En este caso, nosotros trabajamos con la escuela estructural, es decir, es la escuela que busca determinar cuál es la estructura de la representación social
a partir del estudio del código central que está a su vez relacionado con unas periferias determinadas. Para entenderlo muy sencillo, digamos que en esa estructura de las representaciones sociales nosotros tenemos una serie de nociones relacionadas con ese tema que se encuentran en un núcleo y que son las representaciones más estables y más fuertes, que es muy difícil que cambien con el tiempo o que cambien de forma repentina. Pero también tenemos unos elementos de representación que están en las periferias y entre más superficial sea esa periferia, más fácil es la posibilidad de cambiar esa información que se relaciona con la representación social. ¿Qué nos interesaba entonces en el estudio? Tratar de determinar cuáles eran los elementos de esa narrativa del riesgo que se encontraban en este núcleo representacional, es decir, que eran más difíciles de cambiar, y aquellos que se encontraban en las periferias. ¿Por qué importa esta información? Bueno, porque sabemos a qué nivel podríamos tratar de profundizar el cambio de conciencia o de cultura en la gestión de riesgo para una población determinada, a partir o bien del trabajo con las periferias representacionales o bien con el núcleo. Entonces, un poco nos damos cuenta de si un discurso está relacionado con los elementos del núcleo, va a ser muy difícil que cambien de forma inmediata. Por eso, generalmente, las acciones o estrategias educativas, cuando no tienen en cuenta estos elementos sociocognitivos, terminan siendo estrategias que a largo plazo difícilmente funcionan. Entonces, por eso es muy importante entender la profundidad de este dato, porque efectivamente la gestión del riesgo es un tema muy complejo y es muy importante tratar de analizarlo desde diferentes perspectivas. En este caso, trabajamos desde dos metodologías, el microanálisis y relación temática, que este fue el que se trabajó en el municipio de Piedecuesta, no lo voy a volver a explicar, pero sí esta otra metodología que es el análisis lexicométrico. El análisis lexicométrico básicamente busca generar estadísticas sobre variables de naturaleza subjetiva. Para este caso trabajamos con un software que es el software Iramutet a partir de dos operaciones en específico, el prototípico y la operación de similitud. Aquí es importante entender cuál es la estructura de la representación social. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el análisis prototípico, a partir del análisis de los cuestionarios de asociación libre, nos permitía entender qué elementos de esa narrativa del riesgo se encontraban o bien en el núcleo central o bien en las diferentes periferias, que podría ser la primera periferia, la periferia de contraste o la zona de contraste, y la segunda periferia, que es la más superficial. Básicamente, este análisis se realiza a partir de dos variables, que es el nivel de frecuencia en que aparece esa palabra, pero también la ocasión promedio, es decir, qué tan rápido aparecía la palabra o el concepto en este cuestionario de asociación libre. Así entonces, por ejemplo, en la zona central, para la población de Chapultenango, nos apareció conceptos o palabras como el de erupción, el de fuego, el de miedo, el de lava y el de Pihuachue. Pihuachue es una leyenda asociada, muy asociada en la región Soque con la erupción de 1982. Entonces nos están diciendo que a partir del análisis de la narrativa del riesgo en esta zona, estas palabras que aparecen en la zona central tienen una mayor frecuencia y un mayor orden de evocación promedio, es decir, son más frecuentes en la narrativa y aparecen primero, ¿no? Y esto va cambiando de acuerdo a cómo se va haciendo superficial. La periferia, por ejemplo, en la primera periferia, que es el cuadrante superior izquierdo, no, cuadrante superior derecho, perdón. Disculpa, Daisy, un segundito. Qué pena ¿Sí? interrumpirte. Es que aquí hay una persona que nos está informando que no se ven las presentaciones. Yo sí la estoy viendo. No sé si las demás personas, los demás participantes, tienen el mismo problema. Sí, ahora mismo se ve resultado prototípico. Eso, perfecto. Gracias. Sí se están viendo. Sí, se están viendo. Qué bueno. De pronto, Jaime Alberto Sánchez, por favor,
si es tan amable, se sale y vuelve e ingresa, por favor. A ver si es eso. De todas maneras, esto se va a dejar, esta información, estas diapositivas se van a dejar para el grupo. Si las quieren compartir por medio del grupo, no tengo ningún problema, ¿no? En Perfecto. caso de que quieran acceder a ella. Y la charla también va a ser publicada en YouTube. Bueno, qué Así pena la es, interrupción. no hay Adelante. ningún problema. Les decía entonces que para el cuadrante superior derecho, en este caso, aquí me equivoqué, estamos hablando de la primera periferia, en donde hay una alta frecuencia, pero también un alto de orden de evocación promedio, es decir, aparecen frecuentemente, pero no son las primeras que aparecen, ¿no? Entonces tenemos conceptos como ceniza, humo, piedras, noche, vemos que están muy relacionadas con el evento en sí. Ojo, y no necesariamente la población a la que le hicimos las entrevistas vivieron el hecho. O estamos hablando de población que vivió el hecho, pero hasta tercera generación, que no había nacido en el momento del desastre, pero que sin embargo asocia el término de volcán Chichón con este desastre. Y bueno, finalmente la zona de contraste, una baja frecuencia, un menor orden de evocación promedio, y la segunda periferia, que es la baja frecuencia y un alto orden de evocación promedio. Ahora, además de la función del prototípico, también se hizo a partir de la función de similitudes, que básicamente nos habla de estas figuras lexicales, ¿no? Estas lexias de alta frecuencia, es decir, las figuras de mayor tamaño, son seguramente los conceptos que aparecieron o bien en el primer cuadrante, es decir, en el núcleo, o bien en la primera periferia. Entonces, en este caso, los resultados muestran 6 comunidades en un solo cuerpo, es decir, que son conceptos que están totalmente unidos al tronco, y sin ningún conjunto aislado. Obviamente esto puede cambiar si además al software se le añade estas evocaciones de primera evocación, porque en este caso solamente se trabajaron con evocaciones mayores a 2, es decir, que aparecieron más de 2 veces. Podríamos incluir las que aparecieron una sola vez, pero podrían generar ruido también a la gráfica, y creo que no tienen mucha relevancia, sobre todo para la ubicación en los diferentes cuadrantes como periferia o como núcleo. También con los testimonios, en este caso se trabajaron con más de 100 personas que realizaron cuestionarios de asociación libre, entrevistas a profundidad y también talleres de cartografía social. Digamos que este cúmulo de información, sobre todo las entrevistas a profundidad, se trabajó desde el otro método, que es el microanálisis por relación temática. No lo voy a mencionar en este caso porque ya lo trabajamos para el caso Piedecuesta, pero solamente como para mostrar algunos testimonios que evidencian cómo vivieron la población en el momento del desastre, ¿no? Por ejemplo, una persona de 65 años que estuvo presente durante el desastre nos dice que la primera erupción que hizo el volcán fue ya casi ahora en marzo, el 28 más o menos. Esto fue porque en el momento que realizamos la encuesta, la entrevista a profundidad estaba muy cerca en la conmemoración de la erupción del volcán. Estábamos acostados como a las 11 de la noche, que también nos habla un poco del horario en que ocurrió el evento, cuando empezó. Bueno, mi familia decía que se estaba acabando el mundo, pero era el volcán, pues, que estaba haciendo erupción. Fue la primera vez. La segunda vez fue ya en abril, casi en Semana Santa. Ya la segunda erupción fue un poquito más recio. Y efectivamente, las erupciones más importantes se generaron el 28 de marzo, el 3 y el 4 de abril. Y la erupción más importante, la de mayor fuerza, fue el 3 de abril. Entonces, digamos que el testimonio concuerda con los hechos de los sucesos, de fenómenos durante ese desastre. Otro testimonio. Era chico todavía, pero parece que el 28 de marzo hizo la erupción fuertísimo. Aquí tiene otro dato, ¿no? Que fue el 28 cuando empezó más fuerte el evento, pero son 3 veces que hizo erupción. De los 2, yo no me acuerdo, pero el otro es el 28 de marzo, el último, más fuerte. De aquí salimos, de aquí con mi familia, nos fuimos allá por Río Negro, allá nos fuimos a refugiar.
Entonces, después, cuando pasó la erupción del volcán, nos fuimos allá por Iztacomitán, eran como las 11 de la noche, entonces fue que hizo la erupción más fuerte. Esto se oscureció toda la noche, oscureció la noche y bajaban sobre el techo, bajaban unas piedras con fuego y acabaron todas las casas. Sí, en ese momento había mucho temor. Algunos salieron, algunos no salieron, casi todos los del pueblo salieron de acá de Chapultenango. Entonces, para mostrar algunos testimonios que también logramos recuperar durante la investigación. Generalmente les digo a mis estudiantes que cuando se analizan fenómenos físicos, la tendencia es que el estudio de dos variables relacionadas, analizadas bajo las mismas condiciones, generalmente nos dan los mismos resultados. En el caso de los procesos sociales no es así. A partir de la revisión de artículos sobre la temática, lo que nos dice es que la tendencia se relaciona en que la población o la gente que ha vivido de cerca un desastre tiene una mayor percepción sobre ese tipo de riesgo. En este caso, trabajamos con dos poblaciones, o con dos grupos. Uno que vivenció el evento en 1982, podría estar muy pequeño, podría estar muy grande, y otra que es un grupo casi la tercera generación, es decir, los nietos de los que vivieron en ese momento el evento, que por supuesto no habían nacido para ese entonces. Sin embargo, lo que encontramos es que estas personas, o la mayoría de personas que habían vivido el riesgo, nos decían que ya el volcán no va a volver a hacer erupción, que no hay ningún peligro, porque ya el volcán había sacado todo lo que tenía, que desde que en la Piguachue no iba a volver a ocurrir nada y que ellos ya nunca iban a ver un desastre de esa naturaleza, por lo tanto, difícilmente ellos se irían de la zona. Al contrario, el grupo de personas que estamos hablando de la tercera generación son jóvenes que, aunque tienen un bajo nivel educativo, están más informados sobre el volcán, reconocen que es un volcán activo y están dispuestos a un proceso de reubicación o de traslado en caso de que sea necesario y de que el volcán vuelva a presentar síntomas. Bueno, es un volcán activo, que vuelva a hacer erupción, ¿no? Entonces, esto para uno de los hallazgos más importantes de esta investigación. Para culminar o para concluir, en el estudio prototípico y de similitudes, que son las funciones del IMDAMUTET, los términos que más se repiten y priorizan durante la construcción narrativa de la comunidad son aquellos que hacen alusión tanto a la erupción en sí como a los fenómenos que desencadenan esta amenaza, es decir, la erupción del volcán. El conocimiento sobre la amenaza y la exposición están directamente relacionados con la percepción individual y social construida, influenciada a su vez por una plataforma cultural cargada de juicios, de valores e imaginarios de carácter subjetivo, que en este caso podrían ser también analizados a partir del esquema de arquetipo, que también es muy interesante. Lo interesante y un poco para los que no son muy allegados al tema de la psicología social, lo importante y lo que quiero que quede como en el ambiente o en la mesa de discusión es la necesidad de estudiar la gestión del riesgo desde diferentes perspectivas. ¿Por qué? Porque en la sumatoria de conocimientos desde diferentes ciencias y de diferentes disciplinas podríamos a largo plazo generar soluciones o procesos más consolidados y con un mayor grado de efectividad. Me gustaría dejar hasta aquí para dar oportunidad, si tiene algún comentario, también alguna pregunta. Muchas gracias a todas y a todos por la atención. Bueno, no, muchas gracias a la doctora Daisy Jerez. Te agradecemos mucho. Yo creo que si hay alguna pregunta, pues pueden levantar la manito. Yo por ahora tengo algunas inquietudes. Yo no soy experto en el tema de la psicología social y he visto algunas investigaciones que hemos hecho o que se han hecho en donde no siempre se recurre a la indagación directa, sino que a veces, por ejemplo, el tema de los titulares de prensa, los análisis de titulares de prensa, ojalá si fuera una prensa regional. También el tema de las expresiones culturales
O como lo hacía un amigo muy allegado de Guatemala, que hacía un análisis de las palabras más repetidas en redes sociales, en Facebook, en Twitter, de una determinada región. Entonces, él hacía ese análisis y utilizaba un software precisamente para ir indagando sobre cómo la población tenía esas representaciones sociales del riesgo. Ese es un tema, el cómo. Y la otra es ya propio de lo que desconozco, es que yo he escuchado que se habla de la percepción social del riesgo, se habla de los imaginarios colectivos del riesgo, pero también de las representaciones sociales del riesgo. ¿Cuál es la diferencia o cómo se articulan o cómo es la cosa? Esas son como mis dos inquietudes y ya le doy paso a alguien más que tenga alguna pregunta. Bueno, respecto a la primera, sí, pues de hecho, digamos que la investigación base, que fue el trabajo de Serge Moscovici, se hizo a partir de los titulares, ¿no? Las tendencias de prensa para ese momento de un tema que estaba en boga, que era el psicoanálisis, y también es una forma de analizarlo. De hecho, el Iramutet puede ser utilizado para tanto análisis de matriz como también para texto, ¿no? Un texto que me permite identificar cuáles son como las principales palabras asociadas a un tema determinado. Es posible hacerlo de esa forma. En el caso de Chapultenango decidimos hacer una aproximación directamente con la población precisamente porque digamos que la población que experimentó, el evento durante 1982 difícilmente tiene la posibilidad de expresar su narrativa a partir de estas tecnologías, ¿no? A partir de redes sociales, a partir ni siquiera de radio, por decirlo así. Entonces sí era necesario para encontrar el dato ir directamente con la población. Eh, pero también es posible hacerlo por medio de estas otras fuentes impresas, porque muestran una parte de la representación que tiene que ver con la ideología, ¿no? Entonces es un poco más complejo, pero se puede trabajar también, no es necesario ir directamente con la población. Ahora, eso depende de lo fácil o difícil que sea llegar a esa información, ¿no? Si lo más sencillo es directamente, pues se tomará la decisión debido a la representatividad del dato, ¿no? Que necesitamos, se va a elegir la metodología por lo cual se va a recopilar la información. Eso por un lado. Y el otro, percepción social, imaginarios colectivos, representaciones sociales sí son diferentes. Les decía que la mayoría de los trabajos en gestión del riesgo, desde esta noción de un poco de percepción, es trabajado del concepto de percepción. Sin embargo, cuando hicimos la investigación nos interesaba relacionar mediante la noción de identidad dos conceptos o dos dimensiones que era el conocimiento, era así, entender cómo la gente generaba conocimiento de riesgo y qué tanto incidía este conocimiento con las prácticas. Y la noción de percepción no nos permitía hacer ese puente intersubjetivo que sí nos permitió, por ejemplo, representaciones sociales, porque por medio de ella podríamos involucrar también el elemento de identidad. Entonces, la representación tiene que ver con estos sí imaginarios, percepción, o sea, es un concepto un poco más complejo, pero sobre todo mirar cómo a partir de la interacción comunicativa todos terminamos estando de acuerdo en una narrativa específica, que en este caso es gestión de riesgo. Entonces, es un poquito para mencionarlo, se trabaja con representaciones sociales para cuando queremos saber cuáles son las características de este sistema de pensamiento que es compartido por un grupo en específico y también que mantiene ciertas particularidades que se mantienen en el tiempo. La percepción es una acumulación también de aspectos culturales, sociales, de valor, de juicio, pero no se enraizan tanto en la parte de interacción comunicativa. Y desde mi punto de ver, son nociones que pueden cambiar fácilmente. Lo interesante de trabajar con representaciones sociales es que podemos llegar a ese elemento del núcleo que difícilmente se mueve o se puede transformar y es más fácil dar el seguimiento en el tiempo. Ojo, en muchos casos se puede encontrar que un desastre puede movernos toda la representación social.
pero también puede mantenerlo igual y eso es lo que tendríamos que mirar al momento de establecer estrategias de comunicación. Imaginarios también es todo un tema, pero la verdad no soy experta en ese tema, prefiero no. Perfecto, muchas gracias. Pues yo aprovecho aquí para saludar al profesor Gustavo Wilches Chaus, que también hace parte de la Sociedad Colombiana para la Gestión del Riesgo de Desastres, que está haciendo algunas preguntas. No sé, profesor, si las quiere hacer directamente al aire para saludar también a Daisy. Hola Carlos, gracias. ¿Cómo están? ¿Qué hubo, Daisy? Acá, Me ha gustado, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches ya en Colombia, parece. oyéndote acá con mucho interés desde el fondo de la caverna. Y preguntaba ahí en el chat si encontraste también casos de negacionismo, de gente que diga, no, eso no pasa nada. Sí, Bueno, sí, sí, de hecho, y por eso les decía que fue un hallazgo bastante particular, porque los que más negaban, no que no hubiese ocurrido porque vivieron el evento, sino que no iba a ocurrir nuevamente o no, o por lo menos ellos no lo iban a ver o iba a tardar mucho tiempo, eran las personas que habían estado durante la erupción de 1982. Ahora, la explicación, o para acercarnos un poco a la explicación, porque realmente es un tema muy complejo, necesitamos seguir haciendo investigación en la zona, pero tenía que ver mucho con el arraigo territorial, ¿no? Entonces, digamos que este arraigo territorial que tenían las personas de mayor edad que vivieron el evento, y un poco les llevaban a negar que estuviesen o permanezcan en exposición o que el volcán sea una amenaza, porque también es una cuestión particular. El volcán como amenaza también hace parte del elemento simbólico del territorio, entonces no solamente es visto como amenaza, sino es visto también como parte de su territorio, tiene un significado cultural, simbólico a partir de la leyenda de la Picuatúe, y entonces tenía otra serie de elementos identitarios de arraigo que un poco construían este negacionismo, si lo podrían llamar así, ¿no? O tenían que ver con ese negacionismo. No encontré ninguno que negara que ocurrió, pero sí esta población sobre todo negaba que iba a ocurrir en un futuro cercano porque creían que ya podía estar controlado, ¿no? Y que estaban, difícilmente se iban a mudar de la zona porque ya no lo iban a ver. Eso fue lo que más encontró. mira, y había casos o existe allá personajes como los tiemperos o los graniceros que con el Popo, que conversan con el volcán y que son como Sí, intermediarios entre el volcán y la gente. sí, sí existen, desafortunadamente en las ocasiones que hemos ido no hemos podido entrevistarnos con estos estilo, no sé si llamarlo chamanes, pero sí que tienen esa interacción directa con los elementos naturales del entorno y que lo controlan a partir de el mantener ciertas tradiciones soques, ¿no? No hemos podido tener contacto con ellos, sin embargo, por ejemplo, el tema de la Puiguachue. La leyenda cuenta que para marzo de 1982 llegó una viejecita por todas las zonas aledañas al volcán, invitando para el 28 de marzo para que se acercaran o fueran a su festividad de cumpleaños. Y entonces la leyenda cuenta que porque todo el mundo se negó, ocurrió el volcán. Entonces un poco la idea es evitar nombrarla para evitar que el volcán vuelva a hacer erupción, porque ella es la madre del volcán según esta leyenda. Entonces, como prácticas así, ¿no? Evitar ciertas narrativas, eliminar el nombre de la Iguachú, no mencionarlo, mantener una armonía a partir de esta cosmovisión Sócrates, son como elementos que ellos utilizan para tratar de controlar al volcán. Sin embargo, no lo ven como una amenaza en un tiempo cercano. Eso es un elemento importante, ¿no? Este grupo, porque los grupos de la tercera generación que no vivieron, ellos sí son muy conscientes de que el volcán es un volcán activo, que puede ocurrir otra vez un evento como el del 82 y que estarían dispuestos a salir de la zona ante la ocurrencia del evento, ¿no? Ya, gracias. Gracias, Gustavo. Perfecto, muchas gracias, profesor Gustavo. Y aprovecho también para saludar
a otra integrante de la Sociedad Colombiana para la Gestión del Riesgo de Desastres, la geóloga Doris Suaza. También saludo a Gustavo Redondo del Servicio Geológico Colombiano, a Susana Chalave en Argentina, muy querida amiga de esta casa. Hace un ratico estaba Samuel Abreu desde República Dominicana, pero seguramente tuvo que retirarse. No sé si hay alguna otra pregunta o ya podemos dar por concluida la sesión. Bueno, solamente quería mencionar que por la experiencia que hablaba Gustavo del Popo, por ejemplo, sí hay un trabajo interdisciplinario muy interesante, sobre todo con el Popocatépetl, de investigadores de ciencias sociales, sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales y en el caso de las ciencias duras, geólogos, expertos en volcanes, que un poco integran, ¿no? Tratan de hacer un trabajo interdisciplinario para llegar a estos datos profundos desde diferentes disciplinas. Creo que sobre todo el tema del riesgo asociado a erupciones volcánicas puede ser un ambiente, un escenario propicio para estos ejercicios inter y transdisciplinarios muy interesantes que se dan en México. Muy seguramente en Colombia también tienen casos similares para volcanes representativos que tenemos en el territorio nacional. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, antes de cerrar, pues algunos anuncios que les había hecho en el chat. Unos, quienes quieran volver a ver nuestro conversatorio en el que participó el ingeniero Mardario Cardona y el profesor Gustavo Vilches Chau sobre la Mojana. También participó Javier Pava. Sobre el debate que se debe dar alrededor de la Mojana, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Ahí está la dirección. Vamos a tener el próximo mes una conferencia del profesor Manuel García López. Él es geotecnista y ha tenido toda una vida de vivencia, bueno, es una redundancia de experiencias en todos los temas de deslizamientos, flujos de todo tipo y digamos que de alguna manera esa transmisión de conocimiento es importantísima sobre algunas anécdotas que han tenido, sobre aspectos técnicos también nos va a hablar. Próximamente pues estaremos anunciando. Y por último, quiero invitarlos a que miren la información de la tercera conferencia interamericana sobre reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático que se llevará a cabo en Manizales el próximo año. Ahí está la dirección web, es la dirección de la Sociedad Colombiana para la Gestión del Riesgo de Desastres. Y por favor, pues participen, estamos en este momento recibiendo resúmenes. La fecha de límite de recepción de resúmenes se amplió. Entonces, por favor, los invito a todos a que participen. Entonces, pues, dando el cierre, le agradezco mucho a la doctora Daisy Jerez por su amabilidad, por todo ese conocimiento, por la excelente charla y también a todos los que ingresaron. Entonces, que tengan una feliz noche y hasta pronto.